Bienvenidos amigos a esta reflexión de este día tan especial, sábado. Dios con ustedes, Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy vamos a reflexionar nuevamente sobre la palabra de Dios. A algunos les gusta la palabra de Dios que yo hago la reflexión que es apologética, reflexionar y escudriñar las escrituras. Y cuando escudriño las escrituras me doy cuenta de una cantidad de cosas que nosotros pasábamos por alto. Cosas como que creíamos que solamente bastaba con creer en Dios y decir, mi Señor es mi Señor Jesús, yo creo en Él, después de que yo lo confiese con mis labios, yo ya soy salvo, y si me salgo de la iglesia católica y me meto a una protestante, eso es lo mismo, igual en cualquier parte está Dios, y si aquí predican a Dios bonito, pero me voy para una iglesia protestante, la que sea, y también allá predican a Dios bonito, pues eso es lo mismo. Y después de haber analizado, visto los videos del Padre Luis Toro y haberme centrado más en la Biblia como tal, me doy cuenta lo equivocado que está todos los hombres y mujeres que piensan de esa manera tan absurda. Y piensan que son salvos, piensan que se van a salvar sencillamente por creer en Dios, pero no por obedecerle a Dios en todos sus mandatos, preceptos, normas y decretos. Obedecer, que es la palabra que yo más voy a insistir toda la vida, y es que a Dios le agrada un corazón obediente, un corazón humillado. Dios no lo desprecia, pero un corazón sensato a Él. Y hoy vamos a leer lecturas que nos van a dar a conocer cosas que nosotros traíamos. Durante 2000 años nosotros la traíamos de generación en generación hasta que llegaron los hermanos separados protestantes hace 50, 60 años y nos arrebataron los malos católicos deseosos de tener una mejor fe, una fe más firme, y creyeron que con esos protestantes la iban a tener, y resulta que llegó fue el demonio. Y están cometiendo un pecado que se llama apostasía, que es apostatar en contra de la palabra de Dios. Y hoy en estas lecturas pues vamos a encontrar eso mismo. Vamos a leer entonces, persinémonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 6, 4 al 13. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado. Comerás hasta hartarte, pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto que nosotros no lo sabemos de memoria porque es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es ese mandamiento que Moisés le habla a su pueblo y le dice a ese pueblo: ustedes tienen que reconocer que hay un solo Dios y que a ese único Dios usted lo amará con todo el corazón, con toda su alma y con todo su ser. Le obedecerás todos sus mandatos, preceptos y normas, y Dios le cumplirá la promesa que le hizo a tus padres, a Isaac, Jacob y Moisés, a todos ellos, Abraham, Jacob y Isaac. A ellos, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos les hizo una promesa sagrada y por eso Él las va a cumplir. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Obedecerle y reconocer que Él es el único Dios. Eso sí, ustedes van a cosechar viñas
y van a cosechar tesoros y van a cosechar un montón de cosas que ni siquiera ustedes sembraron, sino que fue Dios el que se las proporcionó. Por eso les advierte al final un detalle que es muy importante decírselos a ustedes para que ustedes no sientan, es que ese es un problema que tiene esa ambigüedad. Ustedes no sientan que el Señor es un Dios lleno de misericordia y amor. Por eso le voy a decir ambigüedad, por esto que voy a decir a continuación. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás a Él, solo servirás, solo en su nombre jurarás. Temerás a Él. Y entonces hoy día el temor a Dios se nos perdió. Por eso es que hay tanta violencia en el mundo. Ya hoy le tocó el turno de un candidato presidencial a Ecuador y se ve la maldad que también hay allá, la misma maldad que pulula aquí gracias al narcotráfico y a la guerrilla en Colombia y a las pandillas y a tantas personas malvadas que son capaces de quitarle la vida a otra persona por cualquier insignificancia, porque perdieron el temor a Dios. ¿Y qué pasó? Yo en esto no quiero ser grosero con la Iglesia Católica, a quien le debo obediencia, y a mis sacerdotes, a quien también les debo respeto, y es el hecho de que pareciera que se hubiera vuelto, inclusive el mismo Papa, un detalle de que Dios es puro amor, Dios es pura misericordia, Dios perdona, Dios no castiga. Y entonces cuando escuchamos ese discurso tan bonito, entonces nosotros los seres humanos nos hemos dibujado a un Dios rico en clemencia, en amor y en perdón. Y por eso le digo que es tan ambiguo, porque eso que acabo de decir es verdad. Pero se nos ha olvidado esta frasecita: temor a Dios. Entonces el temor a Dios no existe, porque cree que Dios no es un Dios de rencor, de odio. Dios nos va a salvar así nosotros pequemos todo el tiempo, pero la diferencia es que no nos arrepintamos. Y ahí no vamos a encontrar a un Dios lleno de clemencia y amor. Dios es un Dios de amor y perdón y de misericordia con quienes le temen. ¿Y cómo es ese temor de Dios? Es para aquellos que cumplen sus mandatos, preceptos, normas y decretos, la salvación y la misericordia. Pero es un Dios lleno de ira, voy a decirlo así, aunque Dios no es un Dios de ira, pero voy a meterlo ahí en ese saco un momentico para darles a entender que si ustedes no cumplen, no obedecen sus mandatos, preceptos, normas y decretos, Dios no es un Dios de amor para esas personas. Porque quien los va a juzgar a ustedes no es directamente Dios, es la Biblia. La Biblia los va a juzgar, la palabra de Dios los va a juzgar. Por lo tanto, si ustedes no cumplen sus mandatos, preceptos, normas, decretos que Dios manda, Dios no los salvará. Y aquí tengo que abrir un paréntesis para darle a entender a los hermanos separados que se creen que están en la salvación porque cumplen las leyes morales. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. La ley moral es los 10 mandamientos. Entonces todo el mundo dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no jurarás su santo nombre en vano, santificarás las fiestas, honrarás a padre y madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Esos mandamientos es la ley moral. Y entonces esos 10 mandamientos la mayoría de los protestantes del mundo los cumplen, pero se les olvidó la otra partecita, que es la más importante, que es que Dios creó una iglesia y nosotros vamos a encontrar en esa iglesia la salvación. Por eso Dios da una orden: vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados. Y los que están apegados a la ley moral, que es del Antiguo Testamento, dicen: no, eso yo no lo cumplo, eso hace parte de la doctrina de Cristo, pero yo no la cumplo, porque eso no es no mirar para el cielo y yo ya quedo santificado.
entonces no necesito ir a confesarme con un pecador igual que uno, que es un sacerdote, pero que no tiene a ninguna autoridad aquí en la tierra, no le obedece a Dios. Hay que recibir la Eucaristía porque yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y los hermanos separados dicen, no, eso yo no lo voy a hacer porque eso no es sino celebrar la Santa Cena una vez al año y eso es más que suficiente. Y entonces no cumplen con la doctrina de Jesucristo. Cumplen la ley moral, pero no cumplen la doctrina de Jesucristo. Y si no cumplen la doctrina de Jesucristo, Jesucristo les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no obedecen lo que yo les mando. No obedecen. Y es ahí el gran dilema que tienen los hermanos separados. Creen que con la ley moral, que inclusive Dios la termina aboliendo con Cristo en la cruz, y ahorita queda funcionando solamente la palabra de Jesús en todos, obedézcanle a Cristo. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y es declarado Jesucristo que solamente con la palabra de Jesucristo nosotros nos salvamos. Si Jesucristo ordena algo, nosotros obedecemos. Si Jesucristo dice hay que ir a confesarnos, vamos a confesarnos. Hay que recibir la Eucaristía para poder tener vida eterna, vamos y recibimos la Eucaristía. Pero los hermanos separados dicen no, eso no. Y resulta de que se apegan a las antiguas tradiciones de los 10 mandamientos dado en tablas de piedra y ya no le obedecen a Cristo, que es a quien verdaderamente debemos seguir. Vamos a leer el Salmo 17, es un resumen. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea exaltado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Y sobre este salmo, que es igual a la primera lectura, tenemos que decir algo muy importante, y es que mi Dios es mi roca, mi alcázar, mi salvador, y solamente a Él obedezco. No podemos dejarnos guiar por pastores mentirosos que nos mienten y nos obligan a alejarnos de Cristo. Nosotros debemos mirar la Santa Biblia, la palabra de Dios, con lupa, para poder ver claramente cada frase, cada palabra, cada tilde, cada coma que está escrita en ellas y obedecer esa palabra, porque es esa palabra la que me lleva a la salvación o me lleva a la condenación. Y si no le obedezco a Dios en lo que está escrito allí, de nada me sirve, mi fe es vana. Por eso tengan mucho cuidado, muchachos, cuando una persona les habla de Dios, pero no utiliza la Biblia para decirlo. Por eso cuando una persona, ustedes atrevidamente van a recibir a un protestante, muéstrenme lo que me estás diciendo en la Biblia. Y ojo, que en la Biblia te pueden engañar si no sabes interpretar bien las escrituras. Por lo tanto, debes tener en cuenta el texto y el contexto para que no se vuelva un pretexto lo que te van a enseñar. Pero ten presente esto: si a tu casa llega un pastor de una iglesia separada que nada tiene que ver con la iglesia católica, la palabra de Dios dice: no lo reciban, no se vuelvan ustedes testigos de esa infamia que ellos van a cometer, porque te van a ir a engañar. Y si tú no estás preparado para recibirlos, es mejor que no los recibas, porque te van a seducir y el demonio te va a engañar, como el demonio engañó a Eva, dándole a entender que si comía de esa manzana se volvería tan sabia como Dios. Y ella, que venía bien, escuchaba la palabra de Dios, vivía tranquila en el paraíso, decidió escuchar las calumnias de Satanás y por eso decidió comer de esa manzana y cayó en la tentación y en el pecado. Así suele pasar con todos nosotros cuando escuchamos a un pastor. Vamos a leer Mateo 17, 14, 20. Si tuvieras fe, nada os sería imposible. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el
fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les recomiendo a ustedes, métanse a YouTube, véanse en todos los videos del Padre Luis Toro. Esto sea más para los protestantes pero también para los católicos, inclusive para los sacerdotes o para el obispo. Ojalá todos escucháramos ya hoy día los videos del Padre Luis Toro de la forma tan clara como nos expresa y nos predica la Biblia tal y cual está escrita. Y ahí la entendemos. Ustedes no tienen ni siquiera que verse en mis videos, sino que yo los invito a que se vean los videos del Padre Luis Toro, quien es mucho más versado en apologética y sabe dónde están los capítulos y versículos de cada tema. Pero bueno, si no quieren vérselos, pues véanse al menos mis videos. Y en este video, en esta para lectura de hoy, pues él habla de la poca fe de las personas. Y él lo explica muy bien. Lo explica si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña: arráncate y ve, plántate al mar, o arráncate y ven a mi presencia, y la montaña se vendría a ti. Y aquí el Padre nos explica de una manera muy linda. Dice: si usted tuviera fe en Cristo, como lo estuvo Moisés, como nos lo dijo el Salmo, que consideráramos a Dios como nuestro único Dios, Señor de nuestra vida, que si realmente tuviéramos fe en Él y le obedeciéramos sus mandatos, preceptos, normas y decretos, todo lo que nosotros quisiéramos que sucediera, sucedería a favor de nosotros. Incluso le llama a una montaña, le dice: tú tienes un vicio, tocando el tema del caballero que se me fue para la luz del mundo. Tenía un vicio de licor, una montaña, tenía un vicio, y entonces tomaba casi a diariamente, pero mantenía yendo a misa, mantenía comulgando, pero no era capaz de zafarse de esa montaña, hasta que un día vino un pastor mentiroso, lo engatusó, se fue para la luz del mundo, y allá sí encontró lo que debió haber encontrado en la fe en Cristo. Y ayer se los decía yo a ustedes: si otro viene en su nombre, a ese sí lo reciben. Pero vengo yo en mi nombre, Jesucristo, y a mí sí no me reciben. Y creen que ese que le está enseñando en el nombre de Jesucristo, ese sí le está diciendo la verdad, cuando yo con mi palabra se la estoy predicando directamente en la Biblia. Aquí dice que si tuvieras fe con un grano de mostaza en Cristo nuestro Señor, usted se curaría. Y voy a volver a nombrar al ministro William, donde él dijo: estoy pecando, se alejó del pecado, fue y se confesó con un sacerdote, recibió la Eucaristía y se sostuvo en la fe. Y dice la palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, como la tuvo el ministro William, entonces la montaña se alejaría de ti, la dirías: arráncate de mi vida, y la plantarías en el mar. Si fueras un hombre celoso, si fueras una mujer celosa, si fueras un hombre de rabietas, un hombre colérico, una mujer colérica, si tuvieras cualquier problema o dificultad que tú tengas, problemas de droga, problemas de alcoholismo, cualquier problema que tú tengas, si le dijeras con fe a Cristo en el altar: Señor, manda ese espíritu para que me quite este problema que tengo, y voy a conservarme en tu fe. Voy a ir a comulgar, voy a ir a confesarme, voy a asistir a misa todos 8 días, pero Señor, aleja de mí este vicio. Y si tienes la fe de un grano de mostaza, el Señor le aleja esos vicios y te cuida y te saca adelante. Pero de nada te sirve, como dicen los protestantes, los malos católicos van a misa, reciben la misa, se persignan
y luego los vemos en la noche en cristales, en los bares, en la galería, con prostitutas y todas esas cosas. De nada les sirvió. Y es así, de nada les sirve. ¿De qué les sirve ir a misa, de ir a confesarse, de ir a comunión, si su fe es vana? Si no va a cambiar, si no es del tamaño de un grano de mostaza. Por eso el Señor dice, la salvación es para el que quiera arrepentirse, no es para el que yendo a la iglesia dice que es católico, apostólico y romano, pero sigue atado al pecado. Esa es pues la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.